La otra noche venía de regreso de mi trabajo. Ese día me tocó salir tarde, y aunque la distancia a mi casa no es tan larga, me da miedo caminar sola en las calles a esa hora. Entonces pedí un taxi. A un par de cuadras de llegar a mi casa, el conductor empezó a hacerme preguntas sobre mi trabajo, con quién vivía, si alguien tan bonita como yo tenía novio, y comentarios inapropiados sobre mi cuerpo y vestimenta, además de no quitarme la mirada de encima. Me empecé a sentir incómoda e insegura. Con miedo le pedí que parara y me bajé lo antes que pude. Llorando entré a mi casa y le conté a mi familia lo que había pasado. Pensé que sentiría algo de apoyo, pero me dijeron que yo me exponía por andar sola de noche provocando a los hombres vestida así, con falda. Solo me sentí peor, muy culpable, y me empecé a preguntar, ¿habrá sido en realidad mi culpa? ¿Ya no debo vestirme de esta forma? No es normal que cada vez que salimos sintamos la calle así. ¡Vamos a la calle! Un podcast creado por el Observatorio contra el Acoso Callejero Guatemala para romper estereotipos, transformar ideas, reclamar nuestros espacios y para aprender a convivir en paz. ¡Vamos a la calle! ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Qué te hace sentir? Ninguno de estos comportamientos es normal. Son formas de violencia y en este espacio vamos a cuestionar y a reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas, la forma de relacionarnos y las ideas que construimos sobre nosotras, nosotros y las personas a nuestro alrededor. Mi nombre es Gabriela Ávila y te doy la bienvenida al podcast del Observatorio contra el Acoso Callejero Guatemala. Porque queremos sentirnos seguras. ¡Vamos a la calle! Antes de comenzar, queremos que sepas que al hablar sobre violencia puedes sentir incomodidad, tristeza o muchas dudas. Recuerda que no estás sola, no estás solo. Busca apoyo en personas de confianza o escríbenos al correo hola@ocacgt.org o a nuestras redes sociales OCACGT para apoyarte o referirte con organizaciones que trabajan en prevención y asistencia en casos de violencia. Es importante pedir ayuda cuando sentimos que la necesitamos. Reconocer la violencia es el primer paso. En el episodio anterior de Vamos a la calle, conversamos sobre la violencia, cómo reconocerla y cómo esta afecta a las mujeres. Mucha de esta violencia tiene su origen en los roles de género, es decir, esos roles o papeles preestablecidos aceptados por la sociedad que nos dicta qué pensar, cómo actuar y cómo vernos, si somos mujeres u hombres. Por eso, este segundo episodio lo dedicamos a la identidad de género. ¿Qué significa ser mujer? ¿Quién dicta cómo tienen que comportarse los hombres? ¿Cómo, a través de las relaciones de poder, también se ejerce violencia? ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestro comportamiento en las calles? Porque las calles también son nuestras. ¡Vamos a la calle! Vamos a comenzar la conversación escuchando lo que algunas mujeres y hombres en la calle respondieron a nuestras preguntas. ¿Qué cosas te prohibían hacer de niña porque eran cosas de niños? O al revés, ¿qué cosas te decían que no debías hacer de niño porque eran cosas de niñas? Por ejemplo, en el ámbito laboral, lo que se dedica a uno ya en un futuro. Cosas que, por ejemplo, si un hombre se dedica a tal cosa como al baile, a cosas así, ¿verdad? Siempre hay comentarios de que como hombre tiene que dedicar a otras cosas. A mí todo, porque yo era machetona, decía mi abuelita. Entonces yo anduve en patineta, anduve en patines, andaba con puro niño porque yo era la única mujer. Entonces me tocaba potranquear, decía ella también. Entonces todo, incluso ponerme mis tenis o una pantaloneta o algo, no, porque yo era una niña, entonces tenía que andar con vestiditos y así. Jugar fútbol, que siempre me gustó. Se enojaban en mi casa que jugara fútbol, lo tenía que hacer en escondidas. Y mi hermano me apoyaba, ¿verdad? Él se llevaba la ropa deportiva para que yo jugara en el colegio. Algunos juegos, digamos, crecí con hermanos y primos varones. Juegos como fútbol, también el
tenés falda, no puedes abrir las piernas o jugar como ellos. Habían excursiones en el colegio que mis hermanos sí y tú no porque sos mujer. No, la verdad es que no, nunca me prohibieron como lo que pensamos, tal vez que me dijeran, no juegues fútbol porque los niños lo juegan. Lo he escuchado porque tal vez es parte de la cultura, pero realmente creo que aquí en Guate he visto que es más a los hombres que les dicen que no hagan cosas de niñas que lo que a nosotros de niñas nos dicen que no hagamos de niños. Cuando nacemos, se nos etiqueta según el sexo biológico, hombre o mujer. De allí en adelante, la sociedad dará énfasis en los roles que las mujeres y los hombres debemos desempeñar con base al género asignado, y son impuestos desde edades muy tempranas. Es como darnos un guión de quiénes tenemos que ser. ¿Cómo? Con la ropa, los colores, juguetes que nos regalan, incluso desde antes de nacer. Con las actividades en las que participamos, con las formas en que nos sobreprotegen, estimulan y hasta qué violencias debemos aceptar. Pero, al desobedecer estas formas de pensar o salirnos del guión, entre comillas, sufrimos una diversidad de violencias, entre ellas el acoso callejero. Y ahora dejo el micrófono para que nuestras invitadas se presenten. Hola, soy Adriana, soy activista y defensora de derechos humanos. Mi espacio público favorito es los parques, sobre todo porque en esos espacios puedo apreciar la pluriculturalidad de las personas que los visitan, interaccionan, y lo que más odio de la violencia es el acoso. Hola, soy Pía Flores, soy periodista. Mi espacio público favorito es la calle, por andar en bicicleta. Es como, no tengo como un lugar específico como tal, sino es el andar en la calle en bicicleta. Para mí es un momento y un espacio donde me siento muy libre y además tal vez un poquito como que siento que formo parte de una pequeña lucha de retomar un espacio que se nos quitó hace mucho tiempo, no solo a las mujeres, sino en general a personas que quieren movilizarse de otra forma. Lo que más odio de la violencia es que tiene completa impunidad en Guatemala. No importa cuánto se denuncia, cuánto se visibiliza, la violencia en Guatemala tiene un espacio completamente abierto para perpetuarse. Ahora cuéntenos, Adriana y Pía, ¿cómo les ha tocado vivir estas etiquetas según su sexo biológico y su identidad de género? Por ejemplo, expectativas que puedan tener porque soy mujer y tengo cierta edad, entonces las personas piensan que es adecuado, lo voy a describir así, tener ciertas expectativas sobre qué debería de estar haciendo yo. Por ejemplo, si debería yo de salir a parrandear, o si debería de salir en la bicicleta, o si debería de tener hijos y cuántos hijos debería de tener. Este tipo de cosas. También sobre qué tipo de ropa deberíamos usar, este tipo de cosas que van como desde tu espacio más íntimo a cómo te mueves como que en el mundo, ¿no? Pues en realidad las mujeres trans, desde el momento en que salimos de nuestras casas a las calles, escuchamos una serie de frases que son despectivas, como el hecho de decirte hueco, hueco feo, o decirte nene, nene rico, y así una serie de etiquetas que más allá de hacerte sentir bien te hacen insegura. Lamentablemente no hay espacios donde tú puedas ir como a expresar el manejo y el control de esas emociones. Y muchas veces cuando te estresas de tanto que te lo dicen todos los días y durante todo el día, pues explotas y empiezas a manejar un estrés, una ansiedad y hasta depresión por todo lo que experimentas en la cotidianidad. También las instituciones nunca han respondido a las necesidades como tal que tienen las mujeres trans. Entonces creo que significativamente se ha avanzado porque hemos ido agotando procesos en el Ministerio de Salud, procesos en la Corte de Constitucionalidad, para poder ir en la medida de lo posible alcanzar y conquistar derechos, pero para esto todavía hace falta el compromiso por parte de los gobiernos de tránsito y de la misma institucionalidad de Estado. Cuando uno comienza a hablar de las cosas que viven las niñas y las mujeres en Guatemala, que es una capa extra, además de estar expuestas a la extorsión y la violencia en general, esa capa extra como que, no, ahí no importa. O sea, eso es porque ustedes quieren tener derechos especiales o ustedes quieren que las traten especiales y o sea, simplemente no existe esa conciencia de que son como diferentes niveles de vulnerabilidad que cada persona vive según su condición, según su identidad de género,
según su orientación sexual, y eso sí me enoja un montón, me enoja muchísimo. La ciudad es un espacio construido y no es neutral. Esto significa que no es habitada de igual manera por las mujeres que por los hombres y por otras identidades de género. En Guatemala, el acoso callejero también es racista y homófobo, a través de insultos, comentarios sexuales, tocamientos y otras formas de violencia que seguramente tú has sufrido. El acoso callejero hace que las personas tengamos miedo a salir a las calles, limita nuestra autonomía, nuestro disfrute, haciéndonos sentir vergüenza y muchas veces una culpa que no tenemos. Por eso, desde el OCAC, buscamos evidenciar y desnormalizar el acoso como parte de la interacción en los espacios públicos y le apostamos a buscar soluciones en la colectividad a través de la recolección de datos, estudios, intervenciones y procesos formativos. ¡Vamos a la calle! ¿Sabes cómo nació el OCAC GT? Acá te contamos un poco de nuestra historia. En junio de 2015 salió una noticia en un periódico guatemalteco que se titulaba "Para escapar de acosadores se tiran de puente". 2 hermanas, una de 15 y otra de 19 años, junto con su tía de 27 años, salieron a correr por la mañana cuando 4 hombres empezaron a perseguirlas y a gritarles que las iban a violar. Entre el miedo y la incertidumbre, ellas tomaron la decisión de tirarse de un puente en una colonia en Jocotales para evitar que los hombres las violentaran. Al escucharlas, un grupo de vecinos lograron auxiliarlas a tiempo. Los hombres huyeron del lugar y nunca se supo quiénes eran. Leyendo esta noticia entre indignación y rabia, Lidia Guerra, una de las fundadoras de OCAC Guatemala, pensó en que había que hacer algo para que este tipo de violencia dejara de suceder en nuestras calles. Y fue así como encontró en las redes a OCAC Chile, quienes tenían ya un trabajo estructurado para erradicar el acoso callejero en su país. Se comunicó con Chile para preguntarles si Guatemala podía ser un nuevo nodo y dijeron que sí. Buscó a más mujeres que estuvieran interesadas en transformar esta situación y así fue como se unieron Cristina, Pili, Lu y Desiree y formaron la colectiva que hasta hoy lleva 7 años luchando contra el acoso callejero. De acuerdo a la noticia que escuchamos sobre cómo dio origen el OCAC GT, ¿cómo evidencia, no, esta noticia la idea de que las mujeres no deberíamos estar en el ámbito público? ¿Crees que sucede lo mismo para los hombres? Yo no creo, de verdad no creo, que un hombre al salir de su casa piensa, y además, en caso que me roben mi celular, mejor me pongo un suéter grande para que no me manosean. O mejor no me pongo este pantalón, sino voy a ponerme un pantalón más flojo para no llamar la atención, para que además de querer robarme mi billetera, ellos me van a violar. De verdad no creo que tienen este proceso de pensamiento que va más allá del riesgo que se vive por vivir en un país con muchísima violencia y delincuencia, que es este como nivel como más íntimo, que además de robarte existe el riesgo que te puedan desaparecer, que te pueden violar, que te manosean, que te acosen. En mi vida como mujer y además en mi vida de trabajo, que mi profesión es de entrevistar a las personas, yo he escuchado muchísimas mujeres, estudiantes que dicen no, que al cruzar tal facultad se aseguran de ponerse ropa floja porque se sienten inseguras, porque acosan, los hombres las acosan al cruzar ahí, tienen que cruzar para ir a su carro, por ejemplo. O nunca he escuchado un testimonio de un hombre que fue forzado a que, bueno, si quieres este puesto de trabajo, solo me tienes que hacer tal y tal cosa hoy a las 8 de la noche en mi casa. O sea, yo definitivamente no lo creo. Yo sé que hay muchísima gente que quiere como banalizar y minimizar el discurso que gracias a organizaciones como OCAC se está comenzando a levantar, que es esa concientización de lo que vivimos las mujeres. Y a pesar de que quieren hacer ese esfuerzo como para minimizar lo que está pasando, de verdad no creo. Los hombres no viven el mismo nivel de violencia como las mujeres. Viven otros tipos de violencia, pero casi todos los tipos de violencias que amenazan a los hombres también amenazan a las mujeres, más esta capa de violencia de género y violencia sexual que viven las mujeres. Las personas somos diversas, pero en muchos sectores de la sociedad existen prejuicios que generan desigualdades. Por ejemplo,
la transfobia o lesbofobia que sufren las mujeres trans y lesbianas, las violencias de odio que viven las mujeres que migran o las violencias que viven las mujeres con discapacidad. Es decir, no todas las personas recibimos el mismo respeto al que tenemos derecho. En algún momento de mi vida me di cuenta que por qué me tratan a mí diferente que a mi hermano o a mis amigos hombres, o porque en general la sociedad trata diferente a las mujeres que a los hombres. Entonces es justamente ese proceso de comenzar a darte cuenta de qué tipo de patrones de conducta nos afectan de forma diferente y cómo se deconstruye dentro de un esquema así. Es un proceso, no te puedo decir que ya terminó. Creo que es algo que, además, como hay mujeres y movimientos de mujeres que todo el tiempo están como reconfigurando eso y desafiando ese sistema, el sistema también se adapta. Entonces hay como un movimiento cultural, social ahí que constantemente, como un elástico que constantemente se está moviendo, y creo que es un proceso que va a ser difícil yo no puedo decir que terminé a mi proceso, pero, sigo viendo cosas, sigo descubriendo cosas y sigo tratando de transformarme, ¿no? ¿Cómo estos comportamientos violentos tienen relación con el acoso que pueden vivir las mujeres trans en Guatemala por el hecho de ser mujeres? Lo que pasa que en Guatemala el acoso es una práctica negativa, perjudicial, sobre todo porque es como una de las primeras fases del círculo de la violencia. Entonces, entre ser mujer trans y mujer cisgénera, pues la expresión de género siempre motiva al patriarcado y a los hombres machistas a siempre querer violentar desde una posición donde ellos consideran tener el poder y donde una es la débil, y es ahí donde hay que cambiar y transformar esos imaginarios sociales que, más allá de contribuir, perjudican al desarrollo social de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer en este país. ¿Qué consideras además que podemos hacer sin importar nuestro género para contribuir a crear estos espacios más seguros, inclusivos y libres de discriminación para las personas trans? Es importante generar acciones de incidencia política y cabildeo con las instituciones competentes y que tienen funciones para responder a esta problemática del acoso. Especialmente estrategias de comunicación donde podamos informar a las mujeres que logren identificar estas prácticas y que no las naturalicen y que además pues las denuncien para ir erradicando este acoso. Además, invitar a instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de Derechos Humanos y a las mismas municipalidades de todos los territorios del país que generen espacios amigables y espacios seguros para las mujeres. Muchas gracias, Pia y Adriana, por enriquecer esta conversación con sus experiencias. Recuerda que para prevenir y desnormalizar la violencia y el acoso es importante que tengamos datos que lo visibilicen, porque el acoso callejero aún no está tipificado como delito en Guatemala y por lo mismo son muy pocas las denuncias que se registran. En el OCAC-GT llevamos algún tiempo registrando estos casos de violencia. Los datos recolectados nos sirven para evidenciar el problema en la ciudad de Guatemala y prevenir el acoso callejero. Si lo has sufrido y quieres contribuir a visibilizarlo, envía tu caso a nuestro mapeo ocacgt.org/denuncia. También te invitamos a que descargues nuestro libro La calle donde quiero ser libre desde nuestra página web lacalle.ocacgt.org. El guión y producción estuvieron a cargo de Lucía Reynoso, Alejandra González y Edgar Zamora Orpinel, con edición de Lidia Guerra. La locución es de Gabriela Ávila y Diana Solís. La edición y montaje sonoro es de Rebeca Aguilar. El diseño gráfico es de Maritza Ponciano e ilustraciones de Desiree Cordón. Vamos a la calle es una serie de podcast que forma parte del Observatorio contra el Acoso Callejero Guatemala, con el apoyo del Fondo Centroamericano de Mujeres, FECAM.